Continuamos en el living. Bueno, vamos a hablar de la posibilidad de tener una movilidad más sostenible en Montevideo y el área metropolitana. Fue presentado un proyecto muy ambicioso y estamos con algunos de los responsables. Me refiero al economista Gonzalo Márquez del Grupo de Estudios y Transporte y Movilidad, CIMBE, y también con el arquitecto Lucio de Sousa del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, FADU. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlos a los dos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vienen trabajando desde hace ya un tiempo en este proyecto que, como decía, es muy ambicioso. Uno pensaría en un principio que es muy ambicioso, pero después si lo bajamos a tierra, en realidad en un tiempo relativamente corto se podría llegar a marcar un diferencial muy importante para Montevideo y el país en general, ¿no? Bueno, arranco yo si les parece. Sí, sus objetivos son muy ambiciosos porque tiene por objetivo el poder cambiar la dinámica que viene teniendo el sistema de transporte. La habíamos estado conversando en ocasión de la última visita aquí, donde habíamos presentado el diagnóstico de la situación, una situación de declive, de deterioro del transporte público en la cantidad de pasajeros que transporta, con las consecuencias que eso trae para la ciudad, que eso es lo relevante. Y para cambiar esa lógica, efectivamente, hay que llevar adelante un conjunto de transformaciones que son ambiciosas en cuanto a las obras, pero también en los aspectos institucionales y de reglas de juego del propio sistema. Sí, es que hoy les comentaba, previo a arrancar la nota, es un proyecto que no es solamente de infraestructura o de una parte de movilización, no. Nuclea todas las partes, incluyendo, por ejemplo, la creación de nuevos organismos, el organismo metropolitano, que nuclea todas las partes que están involucradas en este tema. Si ustedes tuvieran que dar los grandes titulares, es decir, a nivel de cambios, ¿por dónde tendría que ir y cuáles son las propuestas que están proponiendo ustedes? En los aspectos institucionales que están en la base de todos los cambios, es completamente necesario para poder llevar adelante las transformaciones que estamos proponiendo, la generación de una entidad nueva, metropolitana, que tome las potestades que hoy tienen separadamente la Intendencia de Montevideo, de Canelones, de San José y el Ministerio de Transporte. ¿Por qué esto es imprescindible? Porque es necesario que haya una única visión sobre el sistema y sobre las intervenciones para maximizar sus impactos. Voy a poner un ejemplo sencillo. En resumidas cuentas, las intervenciones son intervenciones en los ejes masivos de transporte. En este caso, 8 de octubre, Camino Maldonado, Avenida Italia y Yanatacio. Esas intervenciones en los ejes resuelven una cantidad de viajes, pero hay viajes que no lo resuelve solamente esa intervención porque las personas no todas viven en los ejes, la gente no vive. Entonces, eso implica, imagínense, por ejemplo, para el lado de Ciudad de la Costa, imagínense que uno hace un tipo de intervención en un eje, no importa cuál sea, pero que genera frecuencia, velocidad, que son los atributos que hay que generar, pero luego el viaje de esa persona termina a 12 o 15 cuadras al norte o al sur de Yanatacio, en donde hay otro subsistema que tiene que terminar haciendo esa última milla. Si eso no funciona integradamente, el viaje y la experiencia del usuario no tiene por qué ser buena porque en el eje hayas resuelto una mejora. Totalmente. Porque si tuviste que estar esperando para terminar tu tiempo de viaje 15 minutos para llegar, bueno, ya en realidad lo que pudiste ahorrar de tiempo de viaje antes no sirvió. Para que eso funcione, tiene que haber una única entidad que sea responsable de la globalidad. Bien, para bajarlo un poco a tierra y que la gente que esté del otro lado entienda de qué va este proyecto, independientemente de lo que ya venimos hablando, estamos hablando de transporte público, que son serían unos ómnibus bastante más largos que los habituales, ¿no? ¿Eso sería en un principio? Estamos hablando de la generación de 2 líneas de alta frecuencia, 2 minutos en Camino Maldonado de 8 de octubre, a 4 minutos en Avenida Italia y Yanatacio, que se unen en el tronco común, que sería 18 de julio, en esta especie de Y, ¿no? con sus 2 brazos. Con un esquema de circulación prioritario que se obtiene en el caso de 8 de octubre y Camino Maldonado, canalizando todo el tráfico privado por lo que sería la conformación de un par vial en Rousseau, Juanico y Urquiza. Entonces eso libera espacio en 8 de octubre, que es utilizado para que el transporte público pueda circular en total prioridad, y luego en el caso de Avenida Italia toma partes de los canteros. Ahora, las transformaciones a su vez, y la 18 de julio es un caso muy claro, permite a su vez cambios muy fuertes en temas de urbanismo, porque al enterrar el transporte público en 18 de julio, que es una de las propuestas que hacemos, allí surge un nuevo rediseño
del espacio público, que fue justamente una de las razones que nosotros tuvimos para acudir a Facultad de Arquitectura a que se sumara a este trabajo. Bien, ¿y ustedes qué es lo que proponen o lo que propusieron en este proyecto? Nosotros en realidad lo que vemos de este proyecto es que es una oportunidad fabulosa para poder hacer algo que Montevideo no hace, yo diría, desde hace 100 años, ¿no? Una gran obra de transformación, como fue en su momento, por ejemplo, la Rambla Sur, ¿no? La construcción de la Rambla Sur, que sería ahora a través de estos ejes que, por supuesto, para poder introducir esta infraestructura de movilidad especializada que se propone a lo largo de esos ejes, hay que rediseñar por completo el espacio público. Entonces, para nosotros, desde la visión de la Facultad de Arquitectura, en realidad es un proyecto de espacio público, de construcción de nuevo espacio público. De hecho, hemos contabilizado que a lo largo del eje de entre 18 de julio, 8 de octubre y Camino Maldonado, son unas 62 hectáreas de espacio público nuevo, rediseñado. ¿Y qué proponen? Que equivale más o menos, para que te hagas una idea, porque me parece que está buena la comparación, el Parque Valle tiene 60 hectáreas. Claro. ¿no? O sea, es como un parque nuevo, lineal, digamos, que acompaña. La propuesta de la facultad es que esto se convierta en lo que nosotros llamamos un corredor ecológico. Es decir, que contenga, digamos, dispositivos que acompañen con naturaleza, con sistemas de soluciones basadas en naturaleza, que sirvan para recoger el agua de lluvia, lograr que digamos, algunos de los problemas que tenemos en la ciudad de Montevideo, que es sectores que se inundan, este tipo de cosas, que pueda, digamos, facilitar también una adecuación y una adaptación a los problemas climáticos, ¿sí? A través de este proyecto, que por eso decía, es una oportunidad única, ¿no? Montevideo probablemente no tenga una oportunidad de hacer 60 hectáreas de espacio público nuevo de por sí, ¿no? Claro. En cambio, asociado a este proyecto, sí que la oportunidad existe, ¿no? Claro, porque ahí tendría que reorganizarse un montón de cosas durante el trayecto del proceso, y ahí es donde ustedes dicen, bueno, aprovechemos este cambio para justamente hacer un rediseño. El caso de 18 de julio es evidente, ¿no? Claro. Al vos tener que excavar para poder soterrar la línea de transporte, claramente eso permite un rediseño por completo de la superficie. De hecho, hay unas imágenes que ustedes habrán visto de cómo se podría ver a futuro. Sí, es terrible. Sobre todo la parte de ese, no sé si es un túnel, es soterrar a 18 de julio, que uno dice, bueno, pero esto, ¿cómo sería? ¿No? ¿Se puede explicar un poco más? Sí, el trabajo ahí. Primero el porqué. Claro, ¿no? sí, Primero el porqué Claro. estamos planteando esa intervención, que es la mayor intervención en términos de los recursos. Y la más disruptiva también. Es la más disruptiva, pero a su vez es la más beneficiosa. No, claro. ¿A qué me refiero? La superficie de 18 de julio hoy es una superficie que está tomada por las más de 30 líneas de transporte público que por allí transitan, por los autos. Es un entorno más o menos caótico, pero que su resultado final es que en la variable que nosotros hemos definido como la variable clave, que son los tiempos de viaje de las personas, 18 de julio se recorre en hora pico en 23 minutos en transporte público, desde Plaza Independencia hasta el Obelisco, hasta Boulevard Artigas, ¿no? 23 minutos para hacer esos 3 kilómetros, unas velocidades de 8 a 9 kilómetros por hora. Por efecto de esta intervención, pasarían de esos 23 minutos a 7 u 8 minutos. La diferencia es enorme en cuanto al ahorro en los tiempos, pero además es enorme en cuanto a la cantidad de personas que se ven beneficiadas. Porque, como decíamos, las dos líneas, tanto la de Avenida Italia como la de 8 de octubre, confluirían conjuntamente, por lo tanto los pasajeros que van en ambas direcciones, hacia ambos destinos, se verían beneficiados. Pero además se verían beneficiados quienes hacen los viajes largos hasta el Pinar o hasta Zona América, pero también los que hacen los viajes cortos, el que va a la Universidad Católica o el que va a alguna sociedad médica o el que va al hospital de clínicas. Entonces la intervención es ahorradora de una cantidad de tiempo para una cantidad de personas. Pero además de eso, 18 de julio tiene otra condición, que es el lugar en donde la sociedad expresa su alegría cuando tenemos que festejar cosas, también su descontento cuando las personas manifiestan. Es la avenida principal de Montevideo. Pero eso, en términos de movilidad, se manifiesta en que hay más de 100 episodios de corte anualmente en 18 de julio. Y hay que tener una solución para eso. Este tipo de unidades que estamos proponiendo, que son unidades de gran porte, de 25 metros, que circulan bajo determinadas condiciones, sería muy complejo que pudieran desviar hacia otras arterias una vez que se corta 18 de julio. Entonces también, desde ese punto de vista, el separar el arriba del abajo resuelve en forma completa, asegura la circulación
continua del transporte público. Me quedé, perdón, una pregunta respecto a 18 de julio en particular, sobre todo porque se discutió mucho el tema de la ciclovía. ¿Hay algo pensado al respecto para que permanezca allí? Está incluida la ciclovía en todos los tramos donde es posible, que son la enorme mayoría de todos ellos, salvo algunas partes del 18 de octubre, donde el ancho, digamos, nosotros lo llamamos el cañón urbano, es decir, el espacio que hay entre fachada y fachada, no lo admite directamente, pero en todos los demás recorridos está prevista la bicisenda porque el sistema pretende ser de movilidad múltiple, claro, ¿no? Digamos, incorporar todos los mecanismos de movilidad, incluso tener dispositivos para poder dejar la bicicleta, subirse al bus. Y generar la intermodalidad. Y generar claro, que es lo que el sistema persigue, ¿no? Y decíamos que es un proyecto muy ambicioso. Quiero, si les parece, comunicar de qué tiempo estamos hablando en caso de que esto tenga viabilidad y qué costos. Bien, los tiempos de obra para lo que sería la obra principal, estamos hablando de unos 30 meses, pero para poder cumplir en un plazo de entre 2 años y medio y 3 años el cronograma de obras, habría que acometer en simultáneo varias obras. No se trataría de terminás esta y luego empezás esta y después empezás la otra, porque entonces ahí te vas a ir al doble de tiempo. Entonces, pensando en acometer en simultáneo varias de estas obras, uno podría pensar en plazos de tiempo de ese estilo. Ahora, es clave, y por eso es que nosotros estamos haciendo estas propuestas tempranamente, antes de que los gobiernos sean electos, es clave que las decisiones sean tomadas tempranamente para que los tiempos puedan ser, porque imaginen que estuviéramos hablando de esto en la mitad de un periodo electoral, difícilmente cualquier gobernante se ponga en una campaña en donde va a tener que hacer una cantidad de obras y no se van a generar resultados. Las obras generan molestias para las personas, y para que eso tenga como un sentido, tiene sentido que se comience tempranamente para que las obras ocurran tempranamente y se puedan tener resultados. Las inversiones previstas, tenemos una estimación de unos 530 millones de dólares más impuestos por la totalidad de las intervenciones. Esto incluye la intervención mayor en 18 de julio, también la intervención en 3 cruces, que es muy importante, también incluye algunos cruces a desnivel para el transporte público, toda la infraestructura de las paradas, que son unas paradas especiales en donde las personas validan su viaje antes de ingresar a las unidades, y una vez que las unidades llegan ya ingresan por todas las puertas, y esto es clave para agilizar los tiempos de viaje, y también incluye la totalidad de la flota, unas 80 unidades eléctricas, 100% eléctricas, de unos 25 metros. La pregunta que me estabas haciendo era, la propuesta, lo que propone, valga la redundancia, es obras en las grandes vías de la capital. ¿Tienen, o por lo menos hay una propuesta de cómo se llevaría a cabo el tránsito en el marco de estas obras? Porque claramente vamos a cortar prácticamente tramos muy importantes donde van muchísimas unidades de transporte todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar cuando efectivamente se corte para hacer la obra con todo ese tránsito que pasan por las principales vías de la capital? A ver, esto ya pasa a una etapa ya de tener un proyecto ejecutivo y tener un diseño de un plan de obras. Nosotros no hemos llegado a esa etapa, que es clave para que esto pueda ocurrir. Ese malestar mientras estén haciendo las sin obras. duda. Pero ¿cómo se mueve la ciudad mientras Claro, los 3 mientras años estos de... 3 Claro años. que estos procesos tienen las complejidades del preproyecto, digamos, que es en el momento en el que estamos, las complejidades del proyecto ejecutivo, que es cuando se garantiza, digamos, la viabilidad precisa del proyecto en sí mismo, y por supuesto que tienen las complejidades de obra, y luego las complejidades de operación, ¿no? Porque también este tipo de proyectos no es que terminás la obra e inmediatamente está funcionando todo en perfecto estado, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, ¿qué posibilidades reales hay de que esto sea tomado por un gobierno entrante? ¿Han tenido posibilidad de hablar con los principales candidatos? ¿Qué respuesta han tenido hasta el momento? Yo, si me dejas, me quedé un ratito en la anterior, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que decíamos al principio, sobre la ambición. Sí. Y este tipo de problemas es con los que se va a topar cualquier iniciativa ambiciosa.
A ver, venimos de un proceso en el cual estuvimos 3 años sin el viaducto, sin el ingreso por el puerto. Que lo considerábamos, si alguien decía, no, vas a estar sin el ingreso del viaducto por el puerto durante 3 años, la ciudad colapsa. La ciudad no colapsó. Sí. Entonces hay una buena planificación de la obra, de lo debido, si se pudo llevar adelante, una obra, tremenda obra, ¿no? Como es eso. Entonces, digo, también como sociedad tenemos que plantearnos objetivos que sean ambiciosos y generar las mejores soluciones. No, es que yo se lo preguntaba porque además han habido casos en otros países donde, bueno, se hacía una obra de infraestructura importante y se cortaba absolutamente todo, pero eran periodos un poco más escuetos, de 3 meses, de 4 meses, en donde se hacía también un plan de trabajo que se trabaja de noche, se trabaja de mañana, se trabaja de tarde, justamente para ese plazo que podría ser, no sé, de 1 año. Acá estamos hablando de una obra muy ambiciosa. En otros casos. Sí, pero eso no quiere decir que se circule. Nadie está planteando que se va a cortar 18 de julio durante 30 meses. Hay que buscar. No es eso, es la obra, la obra completa. Si uno ve la sección del soterramiento, no alcanza todo 18 de julio, ¿no? Claro. Es una parte que va. Y hoy en día las tecnologías permiten que vos hagas el soterramiento, digamos, en vertical, no en talud, con lo cual eso permite que siempre haya una franja de 18, que por supuesto va a ser más difícil circular, y va a estar completamente afectado, pero no totalmente cortado, ¿no? Está claro. Bien, en cuanto a la respuesta de las autoridades, entonces, o de gobiernos posibles gobiernos entrantes. A ver, como parte del proceso que tuvimos en este año, nosotros presentamos previamente a la actividad del martes a los 4 principales partidos políticos, al Partido Nacional, al Frente Amplio, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Nosotros ya le presentamos este conjunto de ideas que íbamos a presentar, luego, para poder tener también una posibilidad de intercambio. Tuvimos respuestas muy positivas acerca de lo ambicioso del proyecto y de sus resultados. Ahora, es responsabilidad del sistema político el tomar estas propuestas que estamos poniendo arriba de la mesa y tomar las definiciones que deban ser tomadas. Es una definición esencialmente política que debe ser tomada por el gobierno entrante. Sí, es una inversión muy importante también para el país, ¿no? Independientemente de que, es así. de que va a generar un cambio, hay que ver cuáles son las prioridades, ¿no? Por supuesto. Bien. Los actores privados de este tema, o sea, las empresas de transporte público, ¿qué tan involucradas van a estar? Sobre todo pensando desde el punto de vista financiero, que están en una situación, algunas de ellas muy complicada, que están con falta de pago, por ejemplo, COPSA, que no le paga a sus trabajadores el salario. ¿Qué rol van a tener estas empresas en este proyecto, según ustedes? Bueno, parte de esos cambios, decíamos, institucionales y en las reglas de juego, tienen que ver con que, por ejemplo, en estos ejes principales, en estos 2 ejes que estamos planteando, la flota que se pondría a operar sería proporcionada por esta nueva entidad metropolitana de transporte. Y esta entidad lo que contrataría son servicios de operación. Servicios de operación para operar en las condiciones que son definidas por la propia entidad. Por ejemplo, si decimos que la frecuencia es a 2 minutos, eso no es una definición de un actor privado, es una definición de un actor público que dice esto va a 2 minutos y esto va a 4 minutos. Perfecto. Y contrato servicios para que esto se opere a 2 y a 4 minutos. Excelente. En principio, Uruguay tiene actores que están especializados en operar transporte público y no hay ninguna razón para no utilizar esas capacidades bajo este nuevo marco de reglas de juego. Bien, bueno, la verdad que es un proyecto, como decíamos, muy ambicioso, muy interesante. Gracias por acompañarnos, por bajarlo a tierra para que la gente también lo pueda entender y bueno, y veremos qué es lo que pasa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.